Saludos amigos y amigas de Metro Puerto Rico y gracias nuevamente por sintonizar. Hoy le damos la bienvenida al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, con quien estaremos discutiendo el informe de radiografía de corrupción que prepara la agencia. Gracias por estar con nosotros, director. Gracias a ustedes por la oportunidad. Sí, nada, un poco rapidito, ¿verdad? Un poco de los hallazgos de la radiografía de la agencia, ¿no? Un poco el estudio señala que la mayor cantidad de actores que cometieron violaciones a la ley de ética gubernamental llevaban laborando para la agencia entre 0 y 5 años. ¿A qué cree que se deba esto, no? Y que sean estos nuevos, quizás nuevos funcionarios que estén incurriendo en falta ética. Pues como bien menciona, la radiografía de la corrupción número 3, pues trae entre los elementos de los hallazgos, ese es uno de los renglones, que las personas que más cometieron violaciones a la ley de ética durante el periodo del estudio, entiéndase del 2012 al 2020, llevaban entre 0 y 5 años, y ese número representa un 41%. Comparado con la radiografía anterior, ese mismo sector representaba un 31%. O sea que hubo un aumento en ese renglón y eso quizá lo que nos demuestra en parte es este comportamiento irresponsable individual y quita un poco este carimbo antiguo de que el gobierno en parte dañaba a los servidores públicos cuando llegaban. Aquí lo que nos demuestra es que la persona, los que están llegando, muchos de ellos que cometen actos, pues ya venían con la mente prehecha de exclusivamente llegar al gobierno y cometer un acto constitutivo de corrupción violatorio a la ley 1. Y más descansa obviamente en problemas de valores, de asuntos de falta de integridad en el servicio público, porque ese número parea grandemente con otros de los resultados de que las personas beneficiadas por esas actividades de ese actor, en su por ciento mayor, es exclusivamente el propio servidor público. Los otros renglones demuestran que los beneficiarios, pues hay un 8% para parientes, un 11% para partidos políticos, y el 67% de los beneficiarios es el mismo servidor público. O sea que es una correlación directa en que en ese grupo de recién llegados al gobierno cometer actos para exclusivamente un beneficio propio. Y eso es uno de los grandes hallazgos más impactantes que representa la radiografía. Sí, y un poco sobre eso, vamos a ir, ¿verdad? Esas razones, ¿verdad? Por las cuales estos funcionarios incurren en este tipo de falta ética. Vamos a ir sobre eso más adelante, ¿verdad? Pero sí, sobre otro de los, ¿verdad? De los detalles, ¿no? Y de los hallazgos que arroja esta radiografía. Pero antes de entrar en eso también, ¿cuántos casos se evaluaron en ese periodo que cubre la radiografía? Pues esta radiografía, como es exclusiva de la ley 1-2012, la ley 1 entró en vigor en enero del 2012, y se recogieron 86 resoluciones emitidas entre el 2014 y el 2020. Aunque la ley entró en vigor en el 21, no fue hasta el 2014 que se resolvió el primer caso bajo violaciones a la ley de ética gubernamental, la ley vigente. Pues se recogen 86 violaciones para propósitos del escrito. Es importante refrescar o recalcar que no fue que solamente se emitieron 86 resoluciones en ese periodo, porque la ley sigue, la oficina sigue resolviendo casos vinculados a la ley 12 de 1985. Las violaciones a la ley de ética no prescriben, y si la oficina, no importa en qué fecha, obtiene evidencia para procesar, pues se procesan casos aún siendo por la ley 12 ya derogada. O sea que seguimos procesando casos por ley 12, pero para efectos de esta resolución es exclusivo de ley 1-2012. La primera radiografía fue exclusiva de la ley 12 del 85. La radiografía número 2 incluyó periodos de la ley anterior, periodos de la ley vigente. Esta radiografía 3 recoge exclusivamente resoluciones de la ley vigente. Sí. El otro que le iba a mencionar, no, este informe de radiografía también menciona que el 52% de las agencias donde se registraron ¿verdad? Estas violaciones éticas, ¿cuáles fueron, ¿verdad? Las agencias que predominaron en este tipo de violación? Sí, ese renglón recoge que el 52% de los eventos fueron en agencias y corporaciones y un 48% de los eventos cometidos por los actores fueron en municipios. De las agencias y corporaciones que más se representaron,
Estamos hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos, Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Fueron de las corporaciones donde los individuos pues, más cometieron actos violatorios de corrupción. Es importante también recalcar que la oficina no audita procesos, la oficina penaliza o multa a individuos y son acciones del individuo, y entonces pues de los que se pudieron procesar bajo estas resoluciones que son finales y firmes, son resoluciones, en este estudio no se incluyen resoluciones que pudo la oficina emitir y que no fueron avaladas por el tribunal, o querellas que no llegaron a feliz término, exclusivamente resoluciones emitidas y que el tribunal, las que fueron en revisión, avaló la postura de la Oficina de Ética Gubernamental, o la determinación de la oficina. Y en cuanto a los municipios también, ¿verdad? El restante porcentaje de los municipios, ¿qué municipios, por ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? Está en esa lista, ¿no? Donde se identificaron violaciones éticas, y si hubo más de una, ¿no? Pues entonces, ¿cuál sería ese, ¿verdad? Por decirlo así, el municipio donde más se cometieron este tipo de violaciones? El municipio que más presentó individuos violaciones a la ley de ética fue el municipio de San Juan, que más presentó, y otros municipios del área, Maricao fue otro que también, siendo un municipio de pequeña extensión, con violaciones a la ley de ética, y también el municipio de Guaynabo. Esos tres municipios fueron los que presentaron unos números mayores que se recogen en esta radiografía. Sí, y como mencionó, estos son ya casos que ya están cerrados, por decirlo así, tampoco se trata de investigaciones que estén abiertas o pendientes. Exacto, las resoluciones para el propósito, la oficina inicia el proceso con un planteamiento, ya sea que alguien lo trae o la oficina lo coge motu propio, va entonces a las investigaciones de los abogados del área de investigaciones y procesamiento administrativo. Si los abogados entienden que hay evidencia para probar la violación, es que la oficina presenta la querella. Una vez se presenta la querella, va el proceso adjudicativo. Una vez el proceso adjudicativo, es que se emite la resolución con la multa, y esa resolución, el querellado tiene el derecho de acudir en revisión al Tribunal de Apelaciones. Todo lo que se recoge en esta radiografía pasó todo ese proceso y fueron validadas por el Tribunal de Apelaciones. Ningún caso llegó al Supremo, porque los querellados pues, fueron hasta el apelativo, y el apelativo les resolvió en contra, y ahí finalizó el caso. O sea que esos son finales firmes, inapelables, las determinaciones que se recogen en esta radiografía número 3. Perfecto. El informe también señala, ¿verdad?, que del total de violaciones en ese periodo, un 48% de los beneficios obtenidos, contrarios a la ley, ¿verdad?, fue por dinero. ¿Cuánto ustedes calcularon, ¿verdad?, que pudo haber redundado en pérdida al fisco, ¿no? Y de ese 48%, ¿no? ¿Cuál es el total en dinero obtenido contrario a la ley? Pues en ese punto, tengo la información por aquí, se recogieron en el periodo del 12 al 20, la oficina impuso 2.479.000 en multas de todas estas resoluciones que se recogen en ese periodo que comprende el informe. De eso ordenamos $177.000 en restitución. Aparte de la multa que tienen que pagar los actores, tuvieron que restituir ya sea a la agencia, al municipio, $177.000, y las multas recaudadas por la oficina, un proceso de imponer la multa y luego de cobrarla. La oficina ha logrado recuperar cerca de $900.000 de esas multas impuestas. Un asunto particular también, que aunque estas multas, este dinero que se recobra, no pasa a las arcas de la oficina, pero la oficina hace todo el proceso de cobro, y una vez la oficina cobra, lo remite al Departamento de Hacienda. O sea que la faena titánica de la oficina, hacer todo el proceso que ya resumí sobre la investigación, querella, resolución y defender el caso en el tribunal, también inicia luego posterior el proceso de cobro, y una vez se recibe el dinero, entonces va el dinero al Departamento de Hacienda. O sea que es un trabajo que la oficina hace en todas las facetas. Incluso estamos acudiendo ahora al Tribunal de Apelación, al Tribunal Federal, para estos casos que las personas invocan la ley de quiebra, pues que incluyan a la oficina como deudores en ese proceso. También hemos iniciado eso
también hemos iniciado hasta procesos de planes de pago para los querellados, porque de nada nos vale ejecutar la sentencia y que el tribunal no las otorgue y de marcarla en la pared. Pues hasta hemos accedido a planes de pago para que las personas pues cumplan con su obligación de haber fallado a la ley y a la responsabilidad ciudadana. Sí, en parte la pregunta más bien iba dirigida, y, ¿verdad? Además de ese dato, ¿no? De las multas y el dinero recobrado por la agencia, ¿no? Y aunque no necesariamente sea que vaya a las arcas de la agencia, pero en particular de esas violaciones que ustedes señalan, ¿no? Que son como le mencioné, el 48%, ¿cuánto eso representa en pérdidas al fisco, ¿no? Por ejemplo, de una de esas 86 querellas que usted mencionó que se evaluaron, de esas, si hay un total que ustedes pudieron haber estimado, ¿no? De lo que se pudo haber obtenido de forma contraria a la ley. Por ejemplo, ¿verdad? Que hayan sumado, ¿no? De tal querella fueron 1 millón lo que se piensa que se robó, ¿sabe? En ese sentido, ¿no? Si ustedes hicieron ese ejercicio de sumar, ¿no? De obtener un monto total de cuánto se pudo haber perdido, cuánto estas personas pudieron haber obtenido de forma contraria a la ley. Pues eso se recoge en la parte de la restitución. No en todas se puede dar la cuantía específica de lo que la persona, porque muchas veces también es tiempo que la persona puede hacerlo, pero en cuantía, esos cerca de $180,000 que la oficina solicitó en restitución, eso fueron lo cuantificable de las resoluciones y se le ordena la restitución. O sea que en ciertas de ellas era específico y ahí se reflejan los casi $180,000 que se ordenó que restituyeran los violadores a la ley. Okay. A su vez, ¿verdad? ¿Cuántas querellas o resoluciones éticas, ¿verdad? Fueron referidas, han sido referidas al Departamento de Justicia en ese periodo? Muchas se trabajan, ese número no lo recoge la resolución. Muchos de los casos, cuando son imputaciones, nuestra ley tiene acepciones penales y administrativas y no hay, todas las violaciones no no se pueden referir a justicia porque no tienen acepción penal y solamente se trabajan en la oficina de ética. Los que son asuntos penales, podríamos quizás el número verificarlo más adelante. Sí, hay unos trabajos que se hacen que posiblemente los inicia justicia y después llegan a la oficina, porque primero se le da el trato penal y luego a la segunda fase el administrativo. Así que de ordinario es a la inversa, que inician en procesos penales, eh, como recientemente ocurrió, hubo un caso de un ex jefe de agencia que no tuvo éxito porque no había la prueba a nivel penal. Justicia lo refiere al FEI, el FEI pues no tiene el quantum de prueba para aprobarlo y el FEI entonces cuando cierra el caso le envía a ética y ética sí, los abogados encontraron la evidencia para presentar querella y eventualmente se presentó. De ordinario es a la inversa, inician Okay. en procesos penales y finalizan en procesos administrativos. Exacto, ustedes no tendrían, o sea, y quizás refraseando la pregunta un poco diferente, ¿no? Pero un poco para corroborar el dato, ¿no? O sea, que en ese sentido, ustedes no tienen una cifra de cuántos culminaron algún tipo de acción adicional, ya sea de cargos criminales, de fake, que ustedes hayan encontrado algo que lo hayan referido a esta agencia, otra agencia fiscalizadora. No, ese número no lo tenemos. Pero la experiencia nos dicta que incluso a nivel federal también los procesan y una vez procesan llega el caso acá, porque en parte los términos penales bueno, son más breves y el campo administrativo cede en lo penal y la oficina ha iniciado procesos también, pero se detienen. Y tenemos ahora mismo 3 o 5 casos que la oficina inició el proceso administrativo y entonces sea justicia o el FEI o los federales asumen una jurisdicción, pues eso retrasa el proceso, detiene literalmente una orden del tribunal deteniendo el proceso administrativo. Por mencionar algunos, el expresidente de la UPR, Joan Walker, la ex administradora de desarrollo del trabajo, Sally López, son casos que se inició la querella aquí, se paraliza, se ventilan en los tribunales y eso pasa con cierta frecuencia en estos casos que chocan tanto jurisdicciones
penales y como administrativas, o penales estatales y penal y federal. Sí, en otros temas, ¿no? Pero relacionado, ¿no? Un poco a esta radiografía, ¿no? Sabemos que en los pasados años, ¿verdad? Tras el huracán María, ¿no? Siguen entrando fondos federales, ¿verdad? Y se espera que entren más fondos federales al país en ese sentido, ¿no? Usted, desde la Oficina de Ética Gubernamental, prevé más querellas, ¿verdad? Con la entrada de estos fondos federales asignados a la reconstrucción del país, y cómo, ¿verdad? Y cómo la agencia se prepara para atender estos casos o para reducirlos. Pues mire, la parte de reducir estos casos es en la educación y en la propagación de tipo como esta información. Y nosotros tuvimos a todos los políticos electos en un adiestramiento, y a partir de este mes de febrero iniciamos con todos los nominados del señor gobernador para distintas secretarías y agencias. Y nuestro mensaje directo va a ser a esas personas es: denle una participación activa a los auditores internos. Los auditores no podemos esperar a que entre la oficina del Contralor 3 años después a verificar cómo se dieron esas transacciones, sino que esas transacciones se verifiquen al día, ya sea por los auditores internos de los municipios o los auditores internos de las agencias, que muchos están a través de la oficina del Inspector General. Y eso es una participación de prevención eh, extraordinaria y que se debe utilizar más, dándole participación activa a ese grupo de personas. Y obviamente la participación de la oficina cuando ve la prevención es a través de la educación, Ujú. pero cuando llega el caso aquí, obviamente ya es un hecho consumado. Y pues lo que queda es la oficina, pues imponer la sanción o la multa. ¿Cómo prevenir estos casos? La oficina pues sí estaría preparada y uno quisiera que no pasaran, pero el mensaje de prevención, que es lo que buscamos, es esa participación activa de los supervisores, que son los jefes de agencia con la gente que traen, viendo el porciento que ya hablamos, de que los principales personas que cometen actos de corrupción son las personas de nuevo ingreso. Pues, ¿cómo se va a ver ese proceso de reclutamiento? ¿Qué background check se le van a estar haciendo a esas personas que llegan al servicio público, para que no se conviertan en parte de esta estadística? Porque ya estamos viendo que los más vulnerables a cometer actos de corrupción, o los más desviados, o los mayores con falta de integridad, son las personas que llevan entre 0 y 5 años. O sea que esos son prácticamente los consejos de prevención que estamos llevando para que estar viendo ya, porque ya esta radiografía nos presenta cuáles son las conductas, quiénes son los actores principales, mayormente hombres. Pues esa es la información para buscar prevenir este tipo de actividad. Sí, y en el caso particular, ¿no? De la primera parte de la pregunta, ¿no? Si usted prevé más querellas, o más referidos a la Oficina de Ética Gubernamental ante, ¿verdad? ¿Verdad? Cualquier conducta contraria a la ley de esto, que surja, ¿no? De esta llegada de fondos federales para la reconstrucción del huracán, para la reconstrucción del país luego del huracán. Claro, yo quisiera ser sumamente esperanzador y decirte que no, pero sí sé que van a llegar, que alguien no va a haber entendido el mensaje, y ante los estados de crisis y ante los estados de bonanza que pueden llegar por asignaciones federales, más las que anunció recientemente el presidente Biden, pues claro que habrá alguien que quiera hacer su agosto, por decirlo de esa forma, ya sea en proyectos de construcción, repavimentación, mejoras de escuelas, pues claro. Y obviamente no tenemos jurisdicción sobre esos contratistas que van a hacer los trabajos, pero sí de un servidor público que autorice un trabajo que no sea, o pida dinero por hacerlo, o solicite dinero por asignar una subasta. Eso sí. Y lamentablemente sabemos que sí, que llegarán referidos a la oficina, y que les tocará a la oficina actuar sobre ello. Sí. Lo otro, ¿verdad? Sabemos que pese a informes como estos, ¿no? Que retratan un poco, ¿verdad? La incidencia, ¿no? O la no incidencia de estos sucesos de corrupción, hay un sentir bastante general de la ciudadanía de que las agencias fiscalizadoras del país no están, exigiendo responsabilidad, ¿no? A los actores, o permiten de otra forma, ¿no? La impunidad. Eso un poco, ¿verdad? Se ha visto en los pasados años, y que luego entonces vienen las agencias federales un poco y que son los que vienen a combatir la corrupción. ¿Cómo ustedes, verdad, desde la Oficina de Ética Gubernamental batallan esa noción, ¿no?
Sí, es una crítica real que sabemos que no estamos separados de ella. Con esa información, lo que demuestra esta radiografía, sí son casos concluidos, finales y firmes, o sea que sí hubo una acción sobre actores. Hay muchos elementos que se pueden dar en distintas facetas, como ya les mencioné, a niveles penal o administrativo. Eh, y en ese asunto hay algo que yo entiendo que no se ha estado haciendo y sí se puede hacer. Y también lo estamos mencionando con los jefes de agencia y los alcaldes. Acciones contrarias a la ley o contrarias al reglamento. No posiblemente toda acción sea violatoria del Código Penal o de una ley federal o de la ley de ética gubernamental, pero muchas de esas acciones se pueden recoger en reglamentos de personal interno y en normas de personal, ya sea en las agencias en los municipios. Y estas agencias y municipios no tienen que esperar porque justicia actúe o porque el FE actúe o porque ética actúe. Hay una responsabilidad de que si la persona violentó un proceso de un proceso de compra, de una mala adjudicación, que llevó una pérdida de propiedad, que no necesariamente puede ser violatoria a la ley de ética, pero si un manual interno, esa persona puede ser suspendida de empleo y sueldo y puede ser destituida. Porque una violación a la ley de ética, yo no tengo el poder en ley de decirle al municipio, a la agencia, miren, le puso esta multa de $5,000 a tal persona, destituyalo, ¿no? Ahí entra el patrono a destituirlo. Si hay una acción obviamente penal, pues claro, porque ya la ley es clara que toda persona convicta no puede ser servidor público. Pero con relación a las faltas administrativas, hay muchos procesos de no hacer el proceso adecuado de 3 cotizaciones para una subasta o 3 cotizaciones para una orden de compra que pueden ser claramente violatorias y entonces ese sentido de impunidad de que la persona mete el dedo mal en la computadora y desvió $2,000 para una cuenta mala vida o fue participaria o fue objeto de un chantaje o de todos estos fraudes que están habiendo cibernéticos, que fue un caso del año pasado que la persona recibió un email, hizo una transferencia sin verificarlo. Eso es una acción de personal que puede ser usted no tuvo el cuidado y puede ser incluso motivo de destitución, sin ser una violación a la ley de ética o sin ser una violación al Código Penal. Y esas acciones sí pueden ayudar al sentido de impunidad de que no solamente las agencias de orden público pueden tomar acciones correctivas, pero hay acciones disciplinarias internas que podemos entender por lo que hemos visto que no se está utilizando como se debiera. Así. ¿Cuántas investigaciones ustedes están trabajando actualmente? Las investigaciones activas pueden estar rondando las 300 investigaciones activas. Las 300. Sí. Okay. ¿Y cuántos, verdad? Otra pregunta, ¿no? Porque ustedes también, aparte de, verdad, de esa colaboración que me mencionó, ¿no? De que reciben casos del Departamento de Justicia, ustedes también reciben informes, ¿verdad? De lo que es la oficina del Contralor, y me gustaría saber cuántos informes ustedes han recibido de esta oficina el año pasado y cuántos han sido investigados por ustedes hasta el momento. Pues, esa información se la podemos hacer llegar, pero varias de las últimas querellas, mayormente del semestre pasado, que no están incluidas en este informe porque la radiografía venció, cerramos el 30 de junio para poder recopilar la información, pero muchas de las últimas querellas que se pueden ver han sido en efecto referidos de la oficina del Contralor. Y eso también llega al asunto que la gente menciona de la tardanza en actuar, porque cuando el Contralor está auditando, el Contralor entra 2 años, 3 años posterior al evento. Y por eso hasta en estos días se le presentó una querella a un alcalde del área norte por unos hechos del 2016. Pero fue que el Contralor entra más tarde cuando ve el asunto, ve una irregularidad, remite a ética. Mira, yo creo que aquí debe haber algo. Los abogados de la oficina entendieron qué fue y se presentó la querella en el 2020. ¿Alguien puede decir, se tardaron 4 años en hacer esa investigación? No, fue que cuando la información llega, como ética no audita agencias, no está entrando en los libros, pues descansamos en que los auditores internos
en el Contralor o la oficina del Inspector General que remita. Pero la cuantía exacta de cuántos informes ha referido el Contralor, pues el Contralor refiere muchos de ellos de forma general. En algunos dice de sus hallazgos, entendemos que hay violación a la ley de ética. La oficina entra a verificar si en efecto hay violaciones a la ley de ética, porque ellos también refieren a justicia, refieren acá. Pero esa cuantía se tiene y se le puede hacer llegar. Sí, Jennifer más adelante la puede hacer llegar. ¿Cuál alcalde se refería? ¿A qué caso se refería? Esto fue una querella, la menciona así, la querella es pública, un proceso que está en pleno proceso de adjudicación, que no hablo más, pero de lo que recoge la querella fue el alcalde de Vega Baja, olvido el nombre ahora mismo, pero fue un caso particular sobre eso. Sí, exacto, por ese caso todavía está abierto ante ustedes. Es un caso que se presentó a la querella a finales de diciembre, pero fue un caso que se recoge por una auditoría de la Oficina del Contralor. Eso es uno de los ejemplos de otros que pueden llegar. Sí, lo otro que quería preguntarle, ¿no? Hace también, apenas en noviembre, ¿no? El FEI devolvió a ustedes la investigación relacionada al chat de Telegram. Ellos no encontraron violaciones, ¿verdad? Según lo que surge de la resolución, es que no encontraron violaciones criminales, ¿no? ¿Cuál es el estatus de esta pesquisa? Porque yo sé que ustedes en agosto tuvieron un trámite, pero entonces ahora el caso regresa donde ustedes, ¿no? ¿Y en qué estatus está esa pesquisa ante la Oficina de Ética Gubernamental? No es que el caso regrese porque no hubo un referido directo como en otros casos. Lo que la oficina manifestó en algún momento del año pasado, a mitad de año, era que pues, se daba por terminada la investigación administrativa. Esa o cualquier otra investigación que cierre de llegar a una evidencia nueva o pertinente que nos permita reabrir un caso, pues claro que así se hará. Con relación al informe que sometió el panel del FEI, pues un informe voluminoso que la oficina sí le dio lectura con relación a si hay elementos adicionales diferentes a lo que tuvieron bajo la consideración de la oficina. Pues todo el mundo sabe la determinación que hizo el FEI, que en parte valida lo que hizo la oficina. No hubo forma de validar el documento en su integridad que permitiera utilizarlo de evidencia, pues eso no varió con la determinación de la oficina, o sea que eso no es un elemento nuevo que la oficina pueda considerar, tanto de la resolución que hizo el Contralor al verificarlo la pieza de evidencia, como el Instituto de Ciencias Forenses, que también entró sobre el contenido y el propio Departamento de Justicia, pues eso no arroja información adicional a la que la oficina tuvo, o sea que prácticamente eso no varió en nada. Exacto. En ese sentido, ustedes no han, como quien dice, no han retomado eso o no están haciendo, ¿verdad? Investigando cosas, elementos adicionales con relación a lo que les envió el FEI en noviembre. La lectura del documento fue la que se hizo y no se ha visto nada adicional de elementos para reabrir esa investigación. Y sobre esa validación, yo sé que esto se ha discutido bastante, porque esa autenticación, por decirlo así, de ese chat, yo sé que eso tiene, más allá yo sé que eso tiene implicaciones, ¿verdad? Un proceso legal, ¿no? En cuestiones de evidencia, ¿no? Pero más allá de lo que se expone en reglas de evidencia, no es suficiente para ustedes que los propios, ¿verdad? Actores implicados en ese chat hayan admitido públicamente la existencia del chat y el contenido. La existencia del chat o de las 800 páginas que pudieron salir, obviamente yo creo que es un elemento que ninguno de los participantes negó. Y obviamente hicieron, ese documento existió. Y cuando se entraba a la evidencia al documento de que muchos pudieron leer, pues un asunto de muy mal gusto, un asunto de mucha falta quizás de responsabilidad ciudadana al momento de yo expresarme sobre ciertas cosas, documentos que no son posiblemente, que no son violatorios de ley. Obviamente las acciones imputadas sobre algún beneficio o sobre promover el despido o destituciones de alguien, esas partes que la oficina en un momento dado no pudo obtener porque el documento no estaba, sí se recogen en la información del FEI, diciendo que los casos que más sonaron sobre el monitor de la policía,
o la esposa del entonces candidato a la gobernación, claro, pues fueron elementos que no se vieron qué pasó, la persona mantuvo en su puesto y demás. Y el asunto de hablarlo, pues del mal gusto, pues sí, se dio. Que esa acción, más allá de violatoria de la ley de ética, por compartir información privilegiada para asuntos de gobierno, que es lo que pudo haber sido objeto de violación a nivel penal claro. o administrativo, pues esa documentación era cuando decían, pues este chat, que fue, lo han dicho por tres entidades diferentes, ha sido alterado y entonces, ¿bajo qué sustancia se puede dar una imputación de violación de ley, sea a nivel administrativo? Los últimos hechos que traen bajo el elemento de la erradicación o acusación federal que está, Ujú. si ahí surge algo diferente, que posteriormente digan ellos que de alguna forma haya el documento general validado o alguna información adicional que surja de los testigos y lleve el proceso a fin a la postre, pues volvemos a lo mismo donde lo dejamos en agosto pasado. Evidencia nueva que lleve o sea conducente a violación a la ley de ética, pues claro, se puede reactivar ese con cualquier otro caso. ¿Qué va a traer este nuevo asunto a nivel federal? Pues, pues habrá que ver, habrá que ver. O sea, que ustedes también, exacto, están a la espera de lo que pueda surgir de ese nuevo caso federal que apenas surgió hace unas 2 semanas. Exacto, no es la primera vez. Uno de esos fue el caso del exalcalde de Río Grande, del exalcalde de Sidra, que fueron violaciones a nivel federal y que una vez finalice ese proceso, surge una evidencia y la oficina puede obtenerla también, porque algunas de estas personas también presentaban informes financieros. Y obviamente, pues un acceso que la oficina tiene y que eventualmente se pueda dar con otras cosas, pero en ese particular, pues sería una especulación muy amplia decir que hay, porque por lo que se recoge de la acusación federal, pues, pues habría que ver si es que ellos lo que están imputando es una especie de chantaje, de soborno, o, pero no es como tal de la pieza íntegra, porque eso yo lo puedo hacer yo con usted, ¿verdad? Si tú no le das el teléfono tuyo a Perencejo, yo te voy a hacer esto. Y aunque es un teléfono que valga 5 pesos, la amenaza o la extorsión o el chantaje, pues eso es lo que dan paso al delito. Hay que ver cómo finaliza ese caso a nivel federal para uno poder entrar en los méritos con respecto a la ley de ética, que es lo que nos compete a nosotros. Perfecto. Bueno, director, un millón, gracias por estar con nosotros acá en Metro Puerto Rico y seguiremos entonces discutiendo este y otros temas relacionados, ¿verdad? A lo que es la corrupción, ¿no? Y las faltas éticas en el país.